por si alguna de las chicas no puede asistir o entra más tarde. Bueno, nosotros nos había quedado parte de ver todavía de lo que es el comportamiento del consumidor, que es muy importante porque todas las demás estrategias de marketing, entre otras cosas, entre otras herramientas de marketing, mejor dicho, se van definiendo en torno a eso. Es decir, cualquier caso de marketing que ustedes tengan que resolver en empresa, en donde sea que trabajen, en la vida misma, en todos lados, se basa en cuál es el destinatario de esa estrategia. Entonces, por eso tanta insistencia en conocer el público objetivo, conocer los gustos de las personas. Y después vamos a avanzar ya en una estrategia de marketing estratégico justamente, que es la parte de segmentación del mercado y posicionamiento. Vamos a arrancar con eso, que es tema de la clase de hoy, para luego avanzar sobre lo que son otras estrategias de marketing y luego pasar a la parte de marketing operativo. Esta es la anteúltima clase del mes. La semana que viene tenemos la última clase del mes y ya después nos quedan las de diciembre como para terminar de cerrar la parte del módulo de marketing. Y bueno, y después le meteremos enero a lo que es contabilidad. Otra cosa que la digo también para que quede grabada, no es para vos solamente, Andrea, es que acuérdense que la semana que viene tendrían que entregarme el práctico, no sé si lo habrán visto, pero consulten lo que necesiten. El otro día se me hicieron las cancheras de no, con 15 días está bien, bueno. Vamos a ver si la semana que viene la tienen. No, pero fuera de broma, consulten, o sea, escriban durante la semana, no esperen a la clase para preguntar cosas del práctico, porque si no se hace muy largo, ¿sí? Bueno, dicho todos los avisos, vamos a arrancar. Algo habíamos llegado a ver acá del comportamiento del consumidor, el concepto, la importancia de su estudio, y habíamos llegado a ver la parte de motivación, percepción y actitudes, si no me equivoco. A ver qué seguía. Bien, estos eran los aspectos vinculados a lo que es digamos, los factores que intervienen en el comportamiento del consumidor. Ese comportamiento no es algo fijo, sino que se va moldeando a través de distintos factores. Cada uno de ellos influye de una manera más profunda, más directa, menos directa, pero termina generando diferentes hábitos, diferentes características y por ende diferentes poblaciones de consumidores. No podemos meter a todos en la misma bolsa porque no sería lo adecuado. No estaríamos atendiendo bien a los sectores de marketing que tenemos que atender. Hay como una idea instalada de que el marketing es tratar de vender a diestra y siniestra. Y no es incorrecto, pero lo que sí es incorrecto es que el marketing no le trata de vender a todo el mundo. Trata de venderle solamente a las personas que son objeto de su estudio, a las personas a las que le quiere vender, a las que tiene bajo público objetivo, digamos, que no son todos. Bien, entonces, estas variables que son de índole personal, psicológica, social y cultural, como decía, dependen de varios factores, incluyen varios factores de los cuales los más importantes, o no los más importantes, pero los que vamos a analizar nosotros sobre todo son los grupos de referencia, que es lo que vamos a ver hoy. Algo de motivación creo que ya lo habíamos visto. Ah, sí, ya lo habíamos visto que les había planteado lo del tema del apunte, que bueno, que les dije que si no lo tienen me lo pidan. Y el tema de cultura creo que habíamos ya visto algo también. Obviamente si hay algo que digo que lo vimos y no lo vimos, Andrea, por favor decime, porque yo por ahí a veces pienso que hay cosas que vimos y no vimos, ¿sí? Bien, esto sí lo habíamos visto, lo del ejemplo de las gaseosas. Y esto también, lo del tema de las necesidades lo habíamos visto. De los conceptos, creo que habíamos visto los primeros, lo de sensación, motivación y deseo, y habíamos dejado para ver estos, ¿no? No sé, vos decime qué te acordás, Andrea. Lo que pusimos fue cultura y clase social. Nos había quedado liderazgo.
Y en las anteriores lo habíamos visto esto. Creo que sí. Bien, bueno. ¿Vos tenés anotaciones de la clase o no? Sí, a eso estoy usando. Ah, bueno. Bueno, no hay problema, de último volvemos. Eh, bien, la parte de influencia o liderazgo en realidad tiene que ver con esto que comentaba recién. Que cada uno de los factores, digamos, o sea, la influencia o liderazgo no es un factor en sí, pero tiene que ver con que cada uno de los factores va a ir generando determinada influencia o no. O sea, va a ser un factor más líder o menos líder para el grupo determinado de consumidores que estemos analizando. ¿Esto qué quiere decir? Que por ahí va a haber consumidores que se vean muy influenciados por un determinado grupo de referencia, por ejemplo, por un determinado grupo al que pertenecen. Va a haber otros que no, va a haber otros que se van a ver más influenciados por sus rasgos culturales, por determinados hábitos. Entonces hay factores que son muy, digamos, que penetran muy fuerte dentro de lo que es el comportamiento de los consumidores y hay otros que no tanto. Por ir un ejemplo extremo, en India, donde la vaca es sagrada, ahí genera un hábito claro y muy profundo y muy influyente de consumo, donde uno con una carnicería no podría subsistir, digamos. Entonces, eso hace que uno diga, bueno, ese es un rasgo cultural muy arraigado y muy fuerte. Pero por ahí después hay otros rasgos, como puede ser, no sé, un grupo de música, un grupo religioso, que capaz que no es tan influyente dentro del público objetivo como sí puede ser otro. ¿Sí? A eso se refiere el tema de liderazgo e influencia, que no solamente es importante detectar cuáles son los factores que están influyendo sobre mi población objetivo, sino también ver qué grado de influencia tienen sobre ese público. Bien, acá viene la parte de grupos de referencia que me interesa analizar un poco más en detalle. Los grupos de referencia, dice, sirven como... Ah, y otra cosa que te quería decir, como digo siempre, que si querés anotar algo y voy muy rápido, me frenes, ¿sí? Vos andá interviniendo, que no pasa nada. Eh, Otra de las... del el tema de los grupos de referencia, quería ver si alguna de las chicas me había escrito algo, pero no lo vieron tampoco ninguna de las dos. Raro, la verdad, pero bueno. Eh, Bueno, los grupos de referencia entonces, tenemos estos cuatro grupos de referencia que los podemos incluir dentro de una matriz. Ah, pero antes estaba diciendo cuál era el concepto. Los grupos de referencia sirven como punto de comparación o de referencia justamente de un individuo en el proceso de formación de sus valores, creencias y actitudes. Es decir que ese individuo va a estar moldeado y los hábitos de compra también de ese individuo van a estar moldeados por los grupos a los que va a pertenecer. Cuando hablamos de grupos de referencia es en términos generales, ¿sí? Puede ser desde un grupo de amigos, puede ser un grupo de una agrupación política, puede ser un grupo religioso, puede ser una ONG, puede ser un grupo vecinal, ¿sí? O sea, tiene que ver con los grupos de gente social con los que se vincula. Entonces esos grupos que existen van a estar influenciando de una manera positiva, digamos, o de una manera negativa, o no positiva como dice acá. Eh, y por otro lado hay grupos a los que va a pertenecer y hay grupos a los que no va a pertenecer mi grupo de, digamos, donde yo quiero influir o donde yo quiero, al grupo que yo quiero trabajar. ¿Sí? Entonces, dentro de eso tenemos cuatro tipos de grupos de referencia. El primero es lo que se llama los grupos de contacto o también se los llama grupos de membresía, que son aquellos grupos a los cuales digamos, el miembro pertenece y no solamente pertenece y es miembro, sino que también le genera un tipo de influencia positiva. Influencia positiva no quiere decir que positiva para mí, o sea, no es que esa influencia positiva le genera que me venga a comprar, sino que él es miembro del grupo y tiene una influencia, digamos, a favor de lo que le dice el grupo, o sea, está acorde a lo que el grupo plantea.
Esos son los grupos de contacto, que son los más cercanos. Son aquellos grupos a los que yo pertenezco y los que me interesa, digamos, o comparto sus valores. Por eso me influencian de forma positiva. Por ejemplo, si yo pertenezco a una comunidad de la Iglesia Católica y soy miembro y estoy de acuerdo con sus preceptos, y la implicancia que tiene de marketing va a ser que probablemente festeje la Navidad, por ejemplo. Entonces, si festejo la Navidad, voy a comprar probablemente pan dulce, budín, etcétera. Entonces hay determinadas empresas a las que le va a importar la condición religiosa de sus adeptos. Está bien que la Navidad la festeja prácticamente todo el mundo más allá de su condición religiosa, pero estamos hablando de una cuestión estrictamente, digamos, más formal. Eh, ¿Qué otra cosa puede ser? ¿Qué otro grupo puede ser? Puede ser un determinado grupo que le guste, por ejemplo, un estilo musical. Puede ser, no sé, un grupo que se reúna para ver bandas de rock, para escuchar música, para todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, entonces saber cuáles son los preceptos o cuáles son las ideas que plantean los grupos de rock es importante para una empresa que quiera captar ese sector. Buscará, por ejemplo, plantear una estética que tenga que ver con el rock, buscará, qué sé yo, utilizar a figuras del rock para poder llamar la atención. Bien, esas son las implicancias que tienen de marketing. Eso es lo que a mí me interesa que ustedes se queden, porque si no uno dice, perfecto, entendí los grupos, pero ¿qué tiene que ver esto con marketing? Bueno, eso tiene que ver, que sirve ubicar el grupo nuestro, donde nosotros queremos, nuestro público objetivo, donde queremos influir, ubicar a qué grupos pertenece y qué vinculación tiene con esos grupos, nos sirve para saber cómo atraerlos, digamos, qué estrategias aplican. Otro tipo de grupos son los grupos de aspiración. Los grupos de aspiración, como la palabra lo indica, son grupos en los cuales yo tengo una concepción o una influencia positiva sobre los hábitos de esos grupos, sobre lo que plantea esos grupos, pero no pertenezco a ellos. Por eso es un grupo aspiracional, porque me gustaría pertenecer, pero no pertenezco. Eso pasa mucho con ONG, por ejemplo, con las asociaciones comunitarias, que por ahí no tiene que ver con... La aspiración no tiene que ver con que no me dejen entrar siempre, sino con que por ahí a mí me gustaría entrar, pero en este momento no estoy. Por darte un ejemplo mío personal. Yo, por ejemplo, en este momento no pertenezco a ninguna asociación de voluntarios ni ningún tipo de ese tipo de asociaciones, pero sí para mí es aspiracional formar parte de alguna asociación en el futuro que esté vinculada con el rescate de animales, por ejemplo. Específicamente me interesa mucho ese tema, algún refugio, algún tipo de organización que se dedica a eso, ¿sí? A buscar adoptantes, a buscar tránsito, etcétera. Entonces, bueno, toda esa idea que por ahora es aspiracional, si bien yo no pertenezco al grupo, sí esas, digamos, ideales que el grupo plantea, que tiene una ideología muy clara, a mí me afecta y me influye positivamente. O sea, yo estoy muy de acuerdo con eso. Por decirte algo, publico en mis redes, etcétera, cosas vinculadas al tema. Entonces, alguien que me quiera traer a mí va a tener que ser alguien que, digamos, que esté acorde con esos valores. Por ejemplo, eh, si yo voy a pertenecer en algún momento a algún tipo de esas organizaciones, es muy probable que termine teniendo animales en tránsito, etcétera. Entonces soy una buena presa, por decirlo de un modo frío, para los pet shop, las veterinarias, etcétera. Entonces ese tipo de grupos tendrá que plantear algún tipo de oferta, estrategia de atracción, qué sé yo, servicio adicional, como por ejemplo venir a buscarme los perros, porque por ahí tengo muchos, capaz y no tengo auto, etcétera, 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 porque sabe que yo voy a tener perros habitualmente, que van a necesitar atención o que van a necesitar recursos, y sabe, digamos, que yo voy, como tengo una cuestión, eh, un ideal con respecto a eso, voy a tratar de mantener ese vínculo lo más que pueda. Entonces, el grupo aspiracional, ¿por qué es importante? Porque si bien yo no pertenezco activamente a ese grupo, mis hábitos, mis actitudes y mis ideales van de la mano igual de ese grupo, y que no pertenezca al grupo en este momento no quiere decir que en un tiempo largo, corto, cuando sea, pueda hacerlo. ¿Mm? ¿Se entendió la diferencia entre grupo de contacto y de aspiración? Sí. Bien.
Ahora vamos a los grupos no positivos, que también son importantes porque, digamos, para conocer al cliente o al consumidor es tan importante saber con qué está de acuerdo como con qué está en desacuerdo. ¿Mm? Por ejemplo, no positivo, un grupo de rechazo. Eh, Dentro de los grupos de rechazo podemos incluir. También se llama, bueno, no me entiendo la letra que puse, pero desacuerdo creo que puse, pero no, es otra palabra. Bueno, también tiene otro nombre que no importa porque después lo busco, porque no me acuerdo ahora la verdad que dice, pero grupo de rechazo igual es un nombre bastante claro donde nos lleva a entender de qué se trata. Un grupo de rechazo, aunque ustedes no lo crean, bueno, tengo una sola alumna, pero yo hablo en plural porque estoy pensando en que después lo van a ver. Eh, Aunque ustedes no lo crean, un grupo de rechazo, tranquilamente uno puede estar dentro de un grupo de rechazo, es decir, puede ser miembro de un grupo con el que no esté de acuerdo con, con los ideales que tiene. ¿Mm? A eso se refiere con grupo de rechazo, o sea, es un grupo en el cual sus valores no son compartidos por el consumidor, pero de alguna manera pertenece a ese grupo. Qué sé yo, puede ser pertenecer a una comunidad educativa, por ejemplo, que tiene determinados valores con los que yo no estoy de acuerdo. Puede ser pertenecer a, qué sé yo, pertenecer a un partido político por algún motivo ajeno a la ideología, que puede ocurrir. Puede ser, por ejemplo, eh, pertenecer a un club social, porque por ejemplo, no sé, tengo hijos y quiero que mis hijos jueguen en ese club social, pero no estoy de acuerdo con la ideología que tienen, qué sé yo, con el precio que cobran, con la estrategia que plantean para los turnos en las canchas, bueno, por un montón de cosas. eh, Uno puede estar dentro del grupo por algún motivo externo a la ideología y que esa influencia sea no positiva. Entonces, tranquilamente yo puedo, digamos, estar dentro de ese grupo, pero no estar de acuerdo con la forma de pensar que el grupo tiene. Entonces, eso también es información relevante para saber, digamos, qué es lo que uno está de acuerdo y qué es con lo que uno no está de acuerdo. Otro grupo de rechazo puede ser un consorcio. ¿Mm? También pensemos que no siempre los grupos son de adhesión voluntaria. Es decir, yo por ejemplo estoy en un consorcio, no digo que sea grupo de rechazo, pero quiero decir, yo por ejemplo estoy en un consorcio y no elegí estar dentro del consorcio. Vine a vivir en un departamento y el consorcio está. Entonces uno puede estar de acuerdo o no con la ideología, pero es miembro igual. Porque si no uno diría, ¿y para qué estás dentro de un grupo si no estás de acuerdo con su ideología? Bueno, por muchos motivos. Puede ser que estés por otro motivo, que sea más importante que la ideología para vos, por ejemplo, o puede ser como en el caso mío del consorcio, que es un grupo obligatorio, digamos, porque yo para no pertenecer más a este consorcio me tengo que mudar, así de corta. Entonces, bueno, eso también puede ser un grupo de rechazo. Y también, como venía planteando, esto es una cosa flexible que se va moviendo. A ver qué me dice Andrea. Bueno, por ejemplo, ese es otro grupo que no es voluntario. Muy bueno tu ejemplo, Andrea. Ese es otro grupo que no es voluntario y que vos tenés que pertenecer también porque no te queda otra, porque si no tenés que cambiar de trabajo, básicamente. Es como el caso mío de mi casa. Eh, por si no se ve el chat de la grabación, Andrea me dice que ella es monotributista por su trabajo y que no quería hacerlo. Entonces, bueno, en ese caso vos también ahí tenés de alguna manera perteneces al grupo de rechazo, ¿sí? Y también el tema de los grupos de rechazo, uno puede ser miembro de esos grupos porque también esto es móvil, digamos. O sea, no es que todo el tiempo uno se mantiene en estos grupos y siempre piensa igual. Capaz que vos estás en un grupo de rechazo porque estás tratando de salir del grupo, pero en este momento estás todavía. Entonces, digamos, quiero decir, esto de los grupos no es una cosa de que ahora es esto y va a ser para siempre. Capaz que hay un grupo de aspiración que ahora para mí es re aspiracional y después se me va la aspiración. Qué sé yo, capaz que no tengo más ganas de pertenecer a un refugio, por decirte. Entonces, no es una cosa así tan estructurada de que o es esto o es lo otro. Puede cambiar, ¿sí? Puede pasar de aspiración a grupo de contacto si yo me agremio a una asociación de perros, por ejemplo. Entonces, digamos, eh, puede cambiar, ¿sí? Bien. Y por último tenemos los grupos de evasión, que digamos también como la palabra lo indica o como la... No es de evasión del punto de vista de evasión fiscal, ¿no? Sino de evasión de que uno trata de evadir, o sea, que uno trata de evitar, eso quiere decir.
Eh, Pasa que evitación no quedaría muy bien. Evasión queda mejor. Pero evasión, que nosotros lo usamos siempre para la parte de evasión fiscal, lamentablemente, porque hay mucha gente que lo hace, tiene que ver con evitar. La evasión fiscal es evitar pagar impuestos, ilegalmente, por supuesto, ¿no? Pero digo, en este caso no estamos hablando de algo ilegal, sino estamos hablando del sentido literal de la palabra, que evasión significa evadir algo, quiere decir tratar de evitar. Siempre lo usamos para cosas negativas, pero en realidad la palabra no tiene una connotación negativa. Es como cuando alguien dice evadió un control de tránsito. Quiere decir que se escapó del control de tránsito, ¿sí? Bueno, siempre lo usamos para algo negativo, pero no necesariamente lo es. En este caso, un grupo de evasión tiene que ver con un grupo que yo trato de evitar, porque no soy miembro ni tampoco estoy de acuerdo con su ideología. Eso pasa, por ejemplo, y cada uno aplicará este ejemplo a los intereses que tenga, pero se me viene esto a la cabeza. Cuando viene algún grupo, cualquiera sea, no se le venga a la cabeza a uno puntual, cuando viene algún grupo a buscarme y yo trato de escapar, o trato de no atender, o trato de no abrir la puerta, o trato de lo que sea. Entonces, en esos casos, estamos hablando de grupos de evasión, porque yo no soy miembro, no estoy de acuerdo con su ideología y no quiero serlo. ¿Mm? También pasa cuando hay campañas muy fuertes de determinados grupos, donde por ahí uno no quiere pertenecer a ese grupo y se trata como todo el tiempo de meterlo a uno dentro de esos grupos, entonces hablamos de grupos de evasión. Y voy a poner un ejemplo que tiene que ver con algo bastante polémico, pero lo pongo hacia los dos lugares, digamos, de la grieta, que por ejemplo tiene que ver con los grupos fomentistas de el pro y el antiaborto, ¿no? Hoy en día que estamos recontra empapados de ese tema. Uno por ahí está a favor o en contra, de acuerdo a la ideología que cada uno tenga, que no importa cuál es, y cuando viene el otro grupo, es como que uno no es miembro ni quiere serlo porque no está de acuerdo con la ideología, entonces es como que tiene cierto rechazo o evasión. En este caso sería, trata de evadir, o sea, trata de escapar, por decirlo de alguna manera, porque no está de acuerdo con esa ideología, ni pro ni anti, digo las dos, cualquiera de las dos. Este, o por ahí está de acuerdo con alguna de las dos ideologías, pero no quiere formar parte del grupo tampoco. Eso también puede pasar. En este caso no sería porque estamos hablando de grupos que no están de acuerdo, ¿no? Pero digo, bueno, tiene que ver con eso, con la actitud que uno toma hacia determinado grupo. Y también tiene que ver lo que está muy interesante con respecto al tema de los grupos, porque uno dice, bueno, vos cómo sabés a qué grupo pertenece tu cliente o tu consumidor. Bueno, hay muchas maneras, pero una de las cosas más importantes tiene que ver también, por eso se me vino lo del tema de los, también vuelvo a lo mismo, de las dos posturas del aborto, ¿no? Eh, que tiene que ver con los signos, los signos. Ustedes habrán visto que tanto los pro como los antiabortos usan los famosos pañuelos. Entonces uno ya se puede dar cuenta, digamos, al ver a la persona, en algunos casos, no en todos, cuál es la ideología que tiene o a qué grupo pertenece. Lo mismo pasa, por ejemplo, si uno ve que una persona tiene una cruz. Hay muchos que lo usan por moda, pero muchos otros lo usan por religión. Entonces ahí hay otro signo donde uno determina a qué grupo pertenece, ¿sí? Eso de los signos también es algo muy importante como para uno poder darse cuenta, digamos, con qué grupo se está trabajando. Después cada organización, de acuerdo al rubro en el que opere o al rubro en el que trabaje, también va a ver qué tipo de grupo le interesa, qué tipo de grupo no le interesa. Capaz que si yo vendo, qué sé yo, ramos generales, soy un polirrubro, capaz no me interesa tanto cuál es la ideología del punto de vista religioso de mi cliente, pero si soy una santería, sí, por ejemplo. Entonces, digamos, también hay que ver cuál es el grupo que a mí más me interesa saber, o cuál es la ideología que a mí más me interesa saber, de acuerdo a el rubro que yo trabajo, ¿sí? Que yo manejo. Bueno, creo que lo de los grupos de referencia se entendió bastante, es un tema bastante importante para esta parte de marketing, por eso me detuve tanto rato. Bien, acá tenemos las etapas del proceso de compra. Aunque usted no lo crea, nosotros para cualquier compra que hagamos pasamos por estas 5 etapas. Siempre, siempre. Aunque sea inconsciente. Aunque creamos que no. Aunque sea que estoy caminando y en la esquina voy y me compro un chocolate en el momento. En ese momento yo hice en mi cabeza las 5 etapas juntas. Porque cuando yo iba caminando y vi el kiosco, ahí detecté que tenía una necesidad. Y si no la tenía, me la generó el kiosco, que era lo que decíamos el otro día, ¿no?
Esto de que el marketing satisface y crea necesidades. Capaz que yo no la tenía la necesidad, pero cuando pasé por el kiosco y vi el chocolate, se me creó. Entonces, de esa manera, la necesidad sigue estando, no es que no está, pero la creó el marketing, ¿m? De algún modo. Entonces, esa es la primera etapa, reconocer la necesidad satisfecha. Otros casos, nosotros la reconocemos de antemano, la necesidad, y por eso acudimos al lugar a comprar. ¿Te ocurre algún ejemplo, por ejemplo, donde vos digas, bueno, yo hice esto porque reconocí que tenía una necesidad? ¿O cuál es la forma en la que vos te das cuenta que reconoces una necesidad insatisfecha? Audio chat, lo que te ande mejor. Creo que estás tratando de hablar. Yo por ahora no te escucho nada. Sí, te repito la pregunta. Venía del punto de que yo decía que aunque no nos demos cuenta a veces, nosotros hacemos las 5 etapas estas de compra siempre. Había dado un ejemplo en el cual era prácticamente imperceptible o inconsciente, que era el ejemplo del chocolate, y ahora decía, bueno, si queremos ir a un ejemplo donde nosotros realmente reconocemos concretamente la necesidad antes de ir a hacer la compra. Que vos digas, bueno, cuando yo me doy cuenta que tengo una necesidad insatisfecha, ¿cuándo? O hago tal cosa, tal acción. ¿Cuándo es consciente esa necesidad? Es abierta la pregunta, por eso por ahí capaz que es media confusa, porque no estoy esperando que me des ninguna respuesta puntual, sino algo que vos creas que decís, acá detecto una necesidad. O hago esto cuando detecto una necesidad. Pero que sea antes de hacer la compra. A ver qué dice. Cuando le compro ropa a mi nene porque me gusta y no le anda. Bueno, ahí te das cuenta, claro, está bien, que hay una necesidad concreta. Claro, está bueno el ejemplo, porque en realidad es post compra, pero no termina satisfaciendo la necesidad concreta. A mí, ¿sabes cuál se me venía? En realidad sí era una pregunta dirigida, pero bueno, era muy difícil el ejemplo, por ahí se te ocurría otro. Un reconocimiento de necesidad insatisfecha es hacer la lista del supermercado, por ejemplo. Porque uno ahí está reconociendo concretamente cuáles son los productos que necesita. Entonces es el ejemplo opuesto a ir caminando por la calle y ver un chocolate y ir a comprarlo. Es el ejemplo opuesto, porque en este caso vos estás reconociendo primero que tenés una necesidad. Después haces la lista concreta de las necesidades que tenés y recién después vas a hacer la compra. Incluso, por ejemplo, mis padres suelen hacer mucho eso. Primero hacen la lista y después ven a dónde van a comprar. Porque, qué sé yo, ya se saben perfecto dónde están los precios más baratos, más caros, dónde está la mejor verdura, la mejor carne, la mejor todo. Entonces, incluso a veces primero se detalla cuáles son las necesidades concretas y después recién se define a dónde se va a ir. Fíjate que acá el punto 2 dice búsqueda de información y alternativas. Alternativas en general. Alternativas de productos y alternativas de lugar a donde vamos a ir. Producto concreto, por ejemplo. Si mi papá y mi mamá se sientan a hacer la lista del supermercado y dicen, estaría bueno hacer un asado, por ejemplo. Bueno, ahí terminó la lista. No, hay que ver qué van a hacer primero, porque un asado es muy amplio, capaz que hacen pollo, capaz que hacen unas hamburguesas, capaz que hacen choripán, bueno, un montón de cosas. Siempre ejemplos con la comida, yo se ve que tengo un tema con la comida porque siempre se me vienen cosas de comida. Pero bueno, un asado, por ejemplo. Entonces, primero es buscar información para ver los precios, bueno, la calidad de la carne, etcétera, armar una buena lista de qué es lo que se necesita. También información interna, ¿no? Porque, por ejemplo, uno tiene que chequear a ver si tiene leña de antes, si tiene que comprar también, si tiene algo frisado, por ejemplo, de carne o de lo que sea. O sea, es información propia y información también de los distintos proveedores que tenemos, ¿sí? Y ahí definir a qué vamos a ir. Si vamos a ir a una carnicería, si vamos a ir a un supermercado, si vamos a ir a una pollería, si vamos a hacer pollo, por ejemplo. Bueno, de eso se trata el segundo punto. El tercero es evaluar las alternativas, que sería concretamente lo mismo, o sea, acá las determinamos y acá las evaluamos. El cuarto es la decisión de compra. La decisión de compra se distingue de la necesidad insatisfecha porque una cosa es que yo detecte una necesidad y que determine cómo me gustaría cumplirla y otra cosa es tomar el impulso de ir a hacer la compra. Es decir,
Esto incluso es algo que se estudia mucho en marketing porque hay mucha gente que reconoce la necesidad de esa gente. Hay un porcentaje muy pequeño que me viene a consultar a mí porque me quiere comprar, y de esa gente hay un porcentaje muy pequeño que realmente viene y me compra. Entonces en marketing eso se le llama embudo de ventas, ¿sí? Que tiene que ver con que arrancamos con una cantidad de personas muy grande que son los que preguntan, y terminamos con una cantidad de personas muy pequeñas que son los que realmente compran. En alguna clase les voy a poner algo de embudo de ventas, que está bueno eso, porque permite entender muy bien, eh, digamos, por qué es tan complicado vender, ¿sí? Pero bueno, lo vemos en todos lados. Vieron la típica de ir a un lugar a preguntar y decir, bueno, cualquier cosa vengo. ¿Saben cuántos hacen eso y después no vuelven? O preguntan algo y dicen que van a volver y no vuelven. O incluso lo vemos también en las redes sociales, cuando alguien publica algo que todo el mundo pone precio, 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 y obviamente de todo eso comprará uno o dos, ¿sí? De acuerdo al producto que sea. Así que bueno, la decisión concreta de compra es algo mucho más amplio y mucho más reflexionado, digamos, que la necesidad insatisfecha. No basta con reconocer una necesidad, no basta con que la evaluación de alternativas me hayan elegido a mí. Hasta que la persona no tenga el impulso de levantarse de la silla y venir a comprar, digamos, para el marketing no cumplió su objetivo todavía, que en definitiva el objetivo es la venta, ¿sí? Bien, entonces por eso la decisión de compra, que significa eso, la acción concreta de ir y hacer la compra, es una etapa muy importante, ¿sí? Y por último, el comportamiento tras la compra. El comportamiento tras la compra es como la contracara de el servicio postventa, digamos. La empresa, cuando termina la venta, tiene que ofrecer un servicio postventa, que sería, por ejemplo, el caso de la ropa que vos me decías, ofrecerte un cambio, ¿no? Eso es una manera de ofrecer un servicio postventa a un cliente. Decirle, bueno, si a tu nene no le entra o no le gusta, no le entra, creo que era, lo podés cambiar. Eso es una de las formas, por ejemplo, de tener un comportamiento de la empresa postventa. Pero en este caso estamos hablando post compra, digamos, que sería la persona que compra. En ese caso sería cómo actúa la persona una vez que compra. Me da alguna respuesta, me dice algo sobre los productos que yo vendo, me recomienda, me pone 5 estrellitas en Facebook, me critica, me hace comentarios tipo hater en las redes sociales, me recomienda a otros o no. Bueno, todo eso, que feedback significa retroalimentación, quiere decir si me da algún tipo de respuesta querría decir feedback, sobre lo que yo le estoy, digamos, sobre lo que yo estoy ofreciendo. Muchas veces pasa que incluso la persona me compra, y si tiene confianza conmigo o si no también, por ahí me tira algún defecto, por ejemplo, no sé, me dice qué fea tener la verdura, o me dice che, qué caro está tomate, por ejemplo, que en este momento está carísimo. O puede pasar también que me pregunten, no sé, por ejemplo, yo ayer estoy muy con la verdulería porque ayer fui y vi muchos de estos comportamientos. Por ejemplo, no sé, una señora que preguntó la banana que estaba en oferta, y cuando le muestra la banana le dice, no, no, gracias, está bien. Esa es una respuesta clara de que no le gustó, porque si ella ya sabe el precio, pero preguntó para saber, o sea, pidió para saber, y cuando se la mostraron dijo no, gracias, no le gustó el aspecto. Entonces ahí vos ya tenés una respuesta que te das cuenta que hay determinado público que la oferta de precio no le termina de cerrar igual, es decir, que prefiere pagar un precio un poco más caro, pero por una fruta de calidad. Entonces, todo ese tipo de cosas, una empresa tiene que estar bien aceitada de entenderlo para que la próxima oferta no sea no gracias, sino que sea tomarla. Entonces, o bien tendría que haber vendido la banana más barata todavía, o bien tendría que haber vendido una banana más cara, pero que sea de mejor calidad. Justo el tema de la fruta y las verduras es un rubro complicado porque no siempre se puede tener, o sea, depende mucho de la época, de un montón de cosas, entonces por ahí vos querés tener fruta de calidad, pero no es posible, qué sé yo, puede pasar. Vieron que también hay una época en la que los tomates están reverdes, por ejemplo, por más que uno vaya a un lugar o a otro, puede variar un poco, pero hay una época en la que los tomates no son rojos rojos. Y bueno, este
Entonces ahí también se empieza como a notar este tipo de respuestas. También hay respuestas de los clientes o de los consumidores que no necesariamente tienen que ser, que no necesariamente tienen que provenir de que me hayan comprado. Es decir, acá estamos viendo el proceso de compra, entonces estamos viendo que en este caso la respuesta o el feedback del consumidor una vez que me compró. Pero también hay respuestas del consumidor cuando no me compró. Por ejemplo, vuelvo con el tema del tomate, pero bueno, habrán visto que está carísimo el tomate y es todo un tema. Eh, por ejemplo, ahora lo que hay es, ha habido hasta una suerte de boicot de muchas personas que dicen no compren tomate, no compren tomate porque está carísimo hasta que no baje, qué sé yo. Entonces digo, también ahí hay una respuesta clara que no necesariamente requiere que me hayan comprado. ¿Mm? ¿Por qué? Porque si yo veo que pasa el tiempo y sigo teniendo el cajón de tomate lleno, que se me van a poner feos, tengo una respuesta clara de la gente sin que haya venido a mi local. Porque yo me estoy dando cuenta que si antes vendía un montón de tomate y ahora no estoy vendiendo nada, es porque a la gente le parece muy caro. ¿Sí? Bueno. Por eso es tan importante el comportamiento del consumidor, porque el consumidor me da siempre respuesta a mí. Siempre me da respuesta. Desde la acción, desde la palabra, desde la inacción y desde el silencio también. Entonces siempre los clientes dan respuesta. Está también en, digamos, en la empresa si toma esas respuestas y, hablando mal y pronto, si le da bolilla o no le da bolilla a lo que el consumidor le está comunicando. ¿Sí? Bueno, dentro del proceso de compra tenemos varios roles, los cuales voy a muy sintéticamente decir cuáles son. Eh, Dentro del proceso de compra, porque lo que tratan de mostrar estos roles no es tanto que tengan una idea así muy clara y concreta de cada uno, sino que traten de ver que para llegar a la persona que va a realizar la compra concretamente, en el medio hay un montón de otras personas que están influyendo eh, o que están tomando determinados roles a favor o en contra eh, de que se efectúe concretamente esa compra. ¿Mm? Por ejemplo, en el caso que decíamos hoy, cuando una persona va, por ejemplo, a una tienda de ropa o a alguno de esos lugares y cuando sale dice, en un rato vuelvo, que obviamente en un rato vuelvo significa no decidí todavía que te voy a comprar a vos y a la mayoría de los casos significa no vuelvo a nada. Pero bueno, en ese caso, por ejemplo, probablemente esa persona va a salir y le va a consultar a alguien, le puede consultar a otro proveedor del mismo producto o le puede consultar a algún amigo, a algún familiar, a una persona que ya pasó por la experiencia de la compra, por ejemplo, para ver qué experiencia tiene. Entonces todo ese tipo de personas que están en el medio de una compra ocupan roles que son importantes para entender el comportamiento del consumidor. Por ejemplo, el rol iniciador es la persona que sugiere la compra por primera vez. Es decir, aquella persona que ve un producto nuevo o un lugar nuevo, un proveedor nuevo y se le prende la alarma y dice, esto estaría bueno hacerlo. Por ejemplo, la primera vez que uno decide pedir por pedido ya, por ejemplo. Eso sería un rol iniciador, de decir, bueno, vamos a probar a ver qué onda esto. O la primera vez que vamos a un determinado restaurante o un determinado lugar a comer. Vamos a probar qué onda esto. ¿No? Eso sería un poco el iniciador. Estos roles pueden ser ocupados por la misma persona, pero estamos hablando de roles. Eso se le llama estrategia de anzuelo, que quiere decir que es cuando la empresa tiró la caña, por decirlo de alguna manera, y el anzuelo picó por primera vez, ¿sí? A una persona. Por eso se llama iniciador. El influenciador, que es una palabra media rara y no muy buena, es una persona del círculo íntimo que influye sobre la decisión final, que era lo que yo decía hoy. Por ejemplo, cuando uno dice, ahora vuelvo y va y le consulta al marido, mujer, madre, padre, al propio hijo, hija, de quien sea. Esos son, digamos, influencias que se reciben. De, la siga o no la siga, no deja de ser una influencia porque es una opinión que para mí tiene peso por quien la dice, ¿sí? Por el vínculo que tengo con la persona que la dice. Ahí puedo recibir sugerencias, opiniones, experiencias personales también, porque puede ser alguien, puede ser un amigo también, no necesariamente familiar,
que por ahí haya ya comprado el producto y me diga ahí, mira, a mí me duró una semana, qué sé yo. A mí compré remeras ahí y así se me achicaron con el lavado, qué sé yo. Ejemplos, ¿no? Bueno, otro error es el especificador. El especificador lo que tiene de diferente con el influenciador es que es una persona que tiene conocimiento, no digo técnico, pero prácticamente es un experto en el producto que vamos a comprar. Entonces puede ser una persona que sea de mi círculo íntimo también, pero no basta con que solamente me cuente su experiencia, sino que tiene que ser alguien que sepa específicamente y que sea un experto en la materia. Por ejemplo, cuando pasa con determinados productos que tienen muchas variantes o que son muy difíciles de entender fácilmente, como pueden ser, por ejemplo, los celulares, o pueden ser, qué sé yo, los lavarropas, los electrodomésticos, ese tipo de productos de los cuales uno a veces requiere una opinión de alguien que sepa, como los que venden Herbalife. Claro, puede ser también en esos casos. Eh, donde uno necesita, digamos, una opinión de alguien que realmente sepa del tema, que no basta con un familiar que me diga, ahí yo haría esto, yo haría lo otro, o yo lo compré. Sino, por ejemplo, no sé, cuando quiero comprar un lavarropa, por ejemplo, a mí me pasó cuando quise comprar un lavarropa y tuve que hablar con algún contacto cercano que tenga que sepa de lavarropas para ver cuál me convenía comprar. Porque por ahí hay determinados aspectos que uno no está viendo cuando quiere comparar uno con el otro y una persona que sabe se lo puede decir. Por ejemplo, un teléfono, cuál es la diferencia entre el J6, el J7, el J no sé cuánto, o comparar el precio con la calidad, decir, mira, me están ofreciendo un celular tal y sale tanto, vos qué sabés, ¿está bien? Entonces, eso es un influenciador más, pero en este caso es especificador, es decir, sabe especificarme mejor cuál es el producto que me conviene, cuáles son las características de ese producto, etcétera, etcétera. Bien, especificador decisor. El decisor es el que determina la compra y su proceso, es decir, es el que decide no solamente si la compra se hace o no, sino que decide qué se compra, cuánta cantidad, cuándo y dónde. ¿Sí? Responde a todas esas preguntas. El decisor puede ser el comprador, sí, tranquilamente. Por eso estoy diciendo que puede haber una persona que cubra más de un rol. El influenciador y el especificador también pueden ser la misma persona, como decíamos hoy. Capaz que yo tengo un hermano o un pariente que repara lavarropas. Y bueno, esa persona por un lado va a ser influenciador porque es una persona de mi círculo íntimo, o sea que no me va a mentir. Y por el otro lado es especificador porque es una persona que sabe. O por ejemplo yo tengo un pariente que trabaja en un taller de automotores. Entonces cuando yo quiera comprar un auto probablemente le voy a preguntar. Me va a poder aconsejar tanto como pariente como una persona que sabe de auto. ¿Se entiende? Bien. Y el comprador es el consumidor final, es decir, es el que hace la compra real. Aparece además del comprador otra figura que nosotros la vimos ya entrada a la primera clase de marketing, que es el usuario. La diferencia entre el comprador y el usuario es que el comprador es la persona que adquiere un producto y el usuario es el que decide consumir un servicio, ¿sí? Recibir un servicio. En definitiva, para el caso es lo mismo, o sea, en el de los dos casos es el consumidor final, pero se le llama usuario al que toma un servicio y comprador al que compra un producto, ¿sí? ¿Se entendió esto más o menos? ¿Sí? Bien. Ah, te escuché re bien ahí. Eh, es para tener una idea lo del tema de roles, no es que les vaya a preguntar mucho sobre esto ni dar un práctico sobre esto. Algún casito les podría llegar a dar sobre qué rol está cumpliendo determinada persona, estaría bueno. Pero con que sepan las definiciones claras o lo entiendan con los ejemplos está bien. Bien. Vamos a arrancar con segmentación de mercado, hasta donde lleguemos y lo terminaremos de ver la clase que viene. Lo que interesa es saber qué es y para qué, ¿no? Como siempre, yo todos los temas lo que trato de decirles, después vemos otras cosas, pero decirles qué es cada cosa y para qué sirve sobre todo, porque uno dice, ¿para qué segmentar el mercado? Bueno, esa imagen me gustó porque está dividiendo, eh, digamos, distintas partes del mercado. El mercado lo llamamos como todas las personas, todos los consumidores, es decir, todas las personas que deciden comprar el determinado producto, no todas las personas del mundo, ¿no? Todas las personas que deciden comprar el producto que yo vendo, diría. Pero no son clientes, o sea, son todos los que lo deciden comprar. Me compran a mí
se lo compran a otro, o no lo compran pero tienen ganas de hacerlo, bueno, no importa, pero son todas las personas. Entonces, de esas personas yo tengo que empezar a dividir según las características de cada una de esas personas para ver, digamos, cómo voy a aplicar, qué estrategia tengo que aplicar en cada uno de los sectores, a qué sector me voy a dedicar, porque por ahí capaz que yo segmento el mercado, por ejemplo, como está acá la imagen, y digo, este año solamente me voy a dedicar a traer a los que están en el sector celeste, por ejemplo. Porque, no sé, son jóvenes y son las personas a las que yo estoy orientando mi estrategia de marketing. Bueno, ahora cuando veamos bien qué es la segmentación lo van a entender mejor. Pero básicamente esta imagen me gustó no solamente porque divide a las personas, sino para que muestra gráficamente que los segmentos pueden tener distinta extensión. Es decir, tenemos un segmento celeste que prácticamente ocupa la mitad de... Y si no ocupa la mitad, ocupa casi la mitad del mercado. Y tenemos un sector verde, por ejemplo, y uno rosado, que tienen muy poca cantidad de personas. Ahora, ¿cuál sería la diferencia? A ver si lo podés notar antes de que lo veamos, si no, no hay problema porque lo vamos a ver. ¿Cuál es la diferencia que notás gráficamente entre el verde y el rosado? A pesar de que los dos son porciones muy pequeñas. La diferencia de edad. Bueno, sería así, es verdad, no lo había notado, es como muy puntual, pero algo más que tiene que ver con la disposición de las porciones. Sí, que el rosado está más alto que el verde. Ahí Más quería ir. arriba. Eso no es casual, digamos, está a propósito así. Porque, digamos, uno lo que hace cuando segmenta el mercado, además de dividirlo, es también determinar las prioridades, digamos, cuáles van a ser más importantes para la empresa, porque como decíamos hoy, uno no puede atacar todos los frentes. No puede pensar que todos los consumidores del mundo o del país o de lo que sea, tratar de atraerlos a todos para que todos me compren a mí. No, la competencia existe y va a existir siempre. Y a muchas personas siempre va a preferir la competencia antes que a mí, y muchas personas me van a preferir a mí antes que a la competencia. Entonces, digamos, el marketing parte de que todo eso existe, que no hay que eliminarlo ni tratar de eliminarlo, sino que hay que plantear estrategias para atraer a la parte del mercado que yo quiero atraer para ser rentable, para tener ventas, para, bueno, para todo, ¿no? Entonces, el concepto de segmentación de mercado es el proceso de dividir y clasificar un mercado en grupos y segmentos identificables, similares y significativos. Importantísimo estas tres características. Identificables tiene que ver con que tienen que ser claramente entendible qué segmento estoy dividiendo o qué criterio estoy tomando para dividir el segmento, y también tienen que ser distinguibles, qué sé yo. Yo no puedo poner un segmento que sea jóvenes y otro segmento que sea nacidos en los 90, porque los jóvenes y nacidos en los 90 puede ser el mismo, ¿entienden? Entonces, de alguna manera, los segmentos tienen que ser bien claros y bien distintivos, porque si no se puede llegar a generar una confusión y en definitiva la estrategia de segmentación no sirve si no se hace bien. Y significativo, porque tiene que ser un sector, no dividirlo de onda, sino dividirlo porque a mí realmente me sirve para determinar una estrategia. Qué sé yo, dividirlo entre si son de Leo o son de Acuario. Salvo que venda medallita de los signos, la verdad que mucho no me sirve ese segmento. O sea, tiene que ser un criterio que a mí me sirva en términos de marketing. Y determinar las jerarquías no quiere decir que estas personas me interesan más que las otras de un punto de vista de despreciar a alguien, sino que tiene que ver con que uno tiene que separar, y cuando hablamos de segmentación no es discriminación tampoco, sino que es separar el mercado para ver a dónde se va a enfocar, para determinar una estrategia que se adapte al grupo del que uno se va a enfocar. Y también, ¿por qué no decir, bueno, por ahora a este segmento no nos vamos a dedicar? Bien. Entonces, dicho esto, ¿para qué sirve la segmentación del mercado? Segmentación del mercado sirve para varias cosas. Entre ellas, citamos las que siguen. La primera de ellas va a ser identificar grupos de consumidores con necesidades similares y analizar su comportamiento de compra. Por eso puse necesidades y comportamiento, para resumirlo.
O sea, identificar estos grupos similares también nos va a permitir saber cuál es el comportamiento de compra que tienen. Por ejemplo, dividirlos por franja etaria, dividirlos por barrio al que pertenecen o lugar de nacimiento, dividirlos, qué sé yo, por jubilados y trabajadores activos y jóvenes o niños o estudiantes. Eso también me sirve porque el estudiante, por ejemplo, tiene un comportamiento de compra diferente, el jubilado tiene un comportamiento de compra diferente, que por ejemplo, por decir algo rápido, el segmento jubilado yo puedo saber cuándo cobra por lo general. Entonces de esa manera uno puede saber cuándo el jubilado va a tener dinero para hacer la compra, por ejemplo. Entre comillas, ¿no? Porque no nos vamos a meter en los haberes jubilatorios, pero siempre los jubilados han cobrado poco, pero bueno. Este, avanzamos. Diseño de marketing mix, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que un poco lo que yo ya les había lo que había comentado al principio, pero ahora lo metemos dentro de un concepto de marketing. Aporta información para diseñar un marketing mix adecuado. ¿Qué quiere decir adecuado? Quiere decir que, como dijimos el otro día, no es que hay estrategias buenas o estrategias malas, sino que hay estrategias bien aplicadas y bien, digamos, adaptadas al contexto y otras que no. O sea, no hay estrategias universales de marketing que sirva para siempre universales, porque si fuera así, les doy una clase sola, les digo todas las estrategias que funcionan y se terminó el marketing. Y no es así. Entonces, ¿qué pasa? Saber qué tipo de segmento estamos trabajando y a qué tipo de segmento me voy a adecuar permite que yo pueda establecer una estrategia de marketing mix adecuada a ese grupo. ¿Qué quiere decir de marketing mix? Quiere decir que yo pueda establecer precios, productos, formas de distribución y también publicidades acordes a los grupos. En esto hay miles de ejemplos. Por ejemplo, con lo que hablábamos en la primera clase. Si yo tengo un grupo o un segmento que es el segmento jóvenes, en la publicidad pongo un influencer y se terminó. Me capta un montón de gente. Ahora, si yo quiero captar jubilados o personas mayores, si pongo un influencer joven, capaz ni lo conocen. O si hago publicidad fuerte en Instagram, capaz que no tienen tantos Instagram. Entonces, determinar cuáles son los segmentos en forma clara permiten que uno pueda establecer una estrategia de marketing. Si yo tengo, por ejemplo, dos segmentos que sean por un lado jóvenes y por el otro lado jubilados, no quiere decir que no pueda hacer una publicidad en Instagram, porque tengo el segmento joven. Pero tendré que pensar alguna otra estrategia para el segmento jubilado. Por ejemplo, qué sé yo, una publicidad a la radio, por ejemplo, que es muy escuchada por los jubilados. Que se entienda bien, no quiere decir que los jóvenes no escuchan radio, no quiere decir que un jubilado no pueda tener Instagram, ¿sí? Estamos hablando de en general, pues cada uno analizará realmente con qué grupo se encuentra. Otra cosa, por ahí con el jubilado me sirve un poco más que la logística tenga que ver con un envío a domicilio, por ejemplo, porque por ahí la persona no puede desplazarse, o puede pero trata de evitarlo, desplazarse hasta el lugar, y por ahí puedo llegar a jubilados que no se encuentren viviendo cercano donde yo opero. Y capaz el joven sí, viene caminando, viene en bicicleta. Bueno, un montón de cuestiones vinculadas en lo que es el marketing mix, que podría poner un montón de ejemplos. Pero básicamente segmentar el mercado permite adaptar esas estrategias. Otra es la eficiente satisfacción de las necesidades y los deseos del consumidor. Bueno, por lo mismo, una cosa conlleva a la otra, ¿no? Si yo conozco claramente cuáles son las necesidades, cuáles son los criterios y cuál es el comportamiento de compra, lo que vimos hoy, del consumidor de cada uno de los sectores de consumidores, voy a poder lograr su satisfacción en forma clara, ¿sí? Y en forma adecuada. Mantener a un cliente satisfecho significa mantener un cliente. Es decir, si el cliente no está satisfecho y puede, le va a comprar a otro. Bien. Otra cuestión es establecer prioridades al elegir un segmento, que era lo que decíamos hoy. Puedo determinar, digamos, establecer el mercado y decir, bueno, nos vamos a concentrar en este. Y esto también es flexible, también es variable. Capaz que yo digo, este año nos vamos a abocar a un determinado sector y el año que viene nos abocamos a otro. No es que tachamos para siempre en un sector y nunca más lo vemos, no. Pero hay estrategias, por ejemplo, hay una estrategia que es la que estoy mencionando desde hoy en ejemplo, que se llama de concentración, que tiene que ver con eso, con decir, bueno, me concentro en un determinado sector y por ahora, quizás después puedo cambiar, ¿sí?
Y por último tenemos las oportunidades de negocio, que tiene que ver con identificar oportunidades de negocio existentes que por ahí yo no estoy pudiendo identificar. Sobre todo satisfacer la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Por ahí, hasta que yo no tiro las cartas sobre la mesa, que es un poco lo que se hace cuando uno segmenta, ¿sí? Porque por ahí hay cosas que son muy obvias, pero uno cuando segmenta por ahí descubre un segmento que no tenía en los planes. Un segmento que no está atendido por la competencia, por ejemplo. Un segmento que a mí me permite por ahí explotar una oportunidad nueva y decir, bueno, podría incluir este segmento dentro de mi mercado y no lo tenía en cuenta. Por ejemplo, no sé, puede ser una determinada comunidad, puede ser un barrio que está alejado de la ciudad que no está atendido, puede ser un pueblo que esté en la zona, puede ser, qué sé yo. No necesariamente tiene que ser geográfico, pero es lo que se me ocurre en este momento. Algún sector de la demanda que no esté atendido y que yo a la hora de segmentar el mercado diga, este segmento también existe y se puede atender. Entonces uno puede establecer una estrategia para poder atender a ese sector. Por eso se refiere a oportunidades de negocio, porque si yo no hubiese realizado una esquematización, una división, tirar las cartas sobre la mesa de las personas que podría llegar a cubrir necesidades yo como productor, no me hubiese dado cuenta, por ejemplo, de esta oportunidad de negocio. O sea que fíjense si no es importante segmentar el mercado, ¿no? Bueno, ¿qué nos va a quedar para ver la clase que viene? La clase que viene nos queda ver las distintas formas de segmentar el mercado que existen y también las estrategias de segmentación. O sea, esto quiere decir, una vez que segmenté, que ¿para qué? O sea, ¿qué sigue? ¿Sí? Que es un poco lo que estábamos viendo hoy. ¿Qué estrategia puedo aplicar en cada uno de los sectores? Bueno, los ejemplos que yo di hoy tenían que ver con una estrategia de marketing concentrado, por ejemplo. Fíjense que acá tienen los consumidores divididos en distintos segmentos, pero la empresa está atacando solo uno, atacando en el buen sentido. Entonces, al atacar solo uno, está concentrando su estrategia de marketing en un solo sector. Todos estos sectores que los atienda la competencia, por ahora. Esa sería como una idea. Vamos a ver las otras la clase que viene. Bueno, y después les voy a mostrar algunos ejemplos de un ejemplo, que después voy a ver si agrego otro, porque estaría bueno también que ustedes puedan pensar algún ejemplo que tienen que ver con estrategias de segmentación. ¿Por qué lo hago basado en productos? Porque muchas veces esa adaptación que uno hace de acuerdo a los segmentos a los que quiera atraer tienen que ver con adaptar el producto o agregar algún producto o bueno, ya veremos. Y después lo vamos a relacionar con posicionamiento, viendo cuál es el concepto de posicionamiento y cuál es la relación de posicionamiento con la segmentación de mercado. Eso nos resta ver la clase que viene, que por lo poco que nos queda vamos a seguramente ya avanzar sobre algún tema más que probablemente tenga que ver con el marketing mix. Marketing mix es un poco más amplio porque involucra 4 variables muy importantes como son el producto, el precio, la publicidad y la plaza o logística, por lo cual eso nos va a llevar más de una clase seguramente. Todavía no terminé de estructurar el módulo de marketing, pero calculo que la clase que viene, siendo la última de noviembre, vamos a terminar en segmentación y ya vamos a arrancar con el marketing mix, porque nos va a llevar por lo menos 2 clases ver el marketing mix en detalle. Bueno, no sé si quedó alguna duda, si más o menos se entendió la clase de hoy. Sí, se entendió. No sé si fue muy rápido, pero me gusta explicar mucho con ejemplos esto porque después si no es mucho concepto y uno dice, ¿y esto dónde se aplica, no? Entonces me parece que está bueno tratarlo con ejemplos. La clase que viene voy a tratar de traer algunos ejemplos más, las filminas incluso, como para que podamos terminar de entender no la segmentación por segmentación, sino las estrategias en las que se puede incurrir con esta segmentación.